Me dijeron que era mi deber salvar a mi hermana con mi riñón, pero mi sobrino de 11 años reveló por qué ella realmente estaba muriendo y por qué mi padre quería que yo fuera el héroe. Hace 3 años que no escucho mi nombre pronunciado con esa inflexión particular que usa mi madre. Ese tono que mezcla súplica y exigencia, diseñado quirúrgicamente para desarmar cualquier defensa lógica. Aquí, en la costa norte, donde el viento golpea las ventanas de mi taller con la fuerza de un animal buscando refugio, nadie me llama por mis obligaciones. Me llaman por mi trabajo. El carpintero. El hombre de la madera. A veces, simplemente, vecino. Vivo en una casa que huele a resina de pino, a café fuerte y a salitre. No hay fotos en las repisas. No hay recuerdos de cumpleaños pasados ni cenas de Navidad forzadas. Mis manos, antes suaves por el trabajo de oficina y el tecleo incesante en una consultora financiera, ahora están callosas, marcadas por el cincel y la lija. Cada cicatriz en mis nudillos es mía. Cada dolor de espalda al final del día es honesto. Es un dolor limpio, no como el otro. No como el dolor sucio y pegajoso que sentí aquella noche en la sala de espera del Hospital Central. A veces, cuando la tormenta amaina y el silencio llena la habitación, me sorprendo mirando la cicatriz fantasma en mi costado, esa que nunca llegaron a hacerme. Y pienso en Elena. No con odio, curiosamente. El odio requiere una energía que ya no estoy dispuesto a gastar. Pienso en ella como se piensa en un desastre natural, algo devastador, inevitable y en última instancia, indiferente a tu supervivencia. Para entender por qué estoy aquí, lijando una mesa de roble a las 2 de la mañana mientras el mundo duerme, hay que entender quiénes éramos antes. O mejor dicho, quiénes me hicieron creer que éramos. Yo era el mayor. En mi familia, eso no era solo un orden de nacimiento, era un cargo militar. Desde que tengo memoria, mi propósito fue allanar el camino para Elena. Si Elena rompía un jarrón, yo debía haberlo supervisado mejor. Si Elena suspendía matemáticas, yo debía haberla ayudado a estudiar en lugar de hacer mi propia tarea. Crecí con la frase "ella es más sensible que tú" grabada en el córtex cerebral. Yo era el roble, ella era la orquídea. Yo debía soportar, ella debía florecer. Durante mis 20 años, acepté este papel con una resignación estoica. Me convencí de que era nobleza. Pagué sus deudas cuando perdió la tarjeta de crédito. La saqué de comisarías cuando las fiestas se salían de control, ocultando los incidentes a nuestros padres para no disgustarlos. Ella siempre lloraba, me abrazaba con ese perfume dulce y empalagoso que usaba, y juraba que era la última vez. Y yo, imbécil, le creía. O quizás no le creía, pero necesitaba mantener la paz. La paz era mi droga. Todo cambió hace 3 años, un martes de noviembre. El teléfono sonó durante una reunión. Era mi padre. Él nunca llamaba en horario laboral a menos que fuera una catástrofe. Tu hermana está en la UCI, dijo. Sin preámbulos. Su voz temblaba, algo que me heló la sangre. Sus riñones, Lucas. Han dejado de funcionar. Se está muriendo. Recuerdo el frío del aire acondicionado de la oficina. Recuerdo el zumbido en mis oídos. Salí de la reunión sin decir palabra, dejé mi carrera, mi proyecto, mi vida en pausa, y conduje 3 horas hasta el hospital. Cuando llegué, el escenario estaba montado. Mi madre lloraba en una silla de plástico, encogida, luciendo 10 años más vieja que la última vez que la vi. Mi padre caminaba de un lado a otro, con la mandíbula apretada. Y en la cama, conectada a tubos que siseaban y pitaban rítmicamente, estaba Elena. Pálida, casi translúcida, inusualmente quieta. El diagnóstico oficial, el que nos dio el nefrólogo jefe con una mirada que en ese momento interpreté como compasión pero que ahora reconozco como evasiva profesional, fue una insuficiencia renal aguda y agresiva. Posiblemente genética, posiblemente una enfermedad autoinmune no detectada que se disparó de repente. Necesita un trasplante, dijo mi padre esa primera noche, en la cafetería del hospital, mientras removía un café que no se iba a beber.
La diálisis no es suficiente. Su cuerpo está rechazando el tratamiento. Está débil, Lucas. Me miró. Esa mirada. La mirada del deber. Haremos las pruebas mañana, dije. No fue una pregunta. No fue una oferta. Fue la respuesta automática del soldado que ha sido entrenado para saltar sobre la granada. Las semanas siguientes fueron una neblina de agujas, resonancias y entrevistas con psicólogos. Yo era compatible. Por supuesto que lo era. El destino tiene un sentido del humor cruel. Mi madre me preparaba tuppers con comida rica en hierro. Me acariciaba la mejilla con una ternura que no había sentido desde que era niño. Mi héroe, me susurraba. Vas a salvar a tu hermana. Vas a salvar a nuestra familia. Me sentía importante. Me sentía visto. Por primera vez, no era solo el proveedor, el solucionador de problemas invisible, era el salvador. Me embriagué con esa validación. Ignoré las señales. Ignoré cómo el marido de Elena, Carlos, no me miraba a los ojos. Carlos era un buen tipo, un hombre tranquilo que siempre parecía agotado. Pero durante esas semanas se convirtió en una sombra. Se quedaba en las esquinas de la habitación, mirando al suelo, jugando con su alianza. Pensé que era el miedo a perder a su esposa. Ignoré también a mi sobrino, Mateo, de 11 años. Un chico brillante, observador, con los ojos demasiado grandes para su cara. Pasaba las tardes en el hospital haciendo los deberes en el suelo. A veces me miraba fijamente mientras yo leía una revista, como si quisiera descifrar un código en mi cara. ¿Te duele, tío? Me preguntó una tarde, señalando mi brazo vendado tras una extracción de sangre. Un poco, campeón. Pero es por una buena causa. Mamá se pondrá bien. Mateo no sonrió. Solo asintió y volvió a su libro de historia, apretando el lápiz con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La fecha de la cirugía se fijó rápidamente. Urgente. Demasiado urgente, pensé en algún momento de lucidez, pero mi madre aplastó esa duda con lágrimas. Cada día cuenta, hijo. No podemos esperar. La noche antes de la operación, me quedé en el hospital. Había un silencio denso en los pasillos, ese silencio artificial de los lugares donde la gente lucha por respirar. Fui a la habitación de Elena. Ella estaba despierta, mirando el techo. Gracias, susurró, con la voz pastosa. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba fría. No tienes que agradecer nada. Eres mi hermana. Ella giró la cabeza y me miró. Había algo en sus ojos. Miedo, sí. Pero había algo más. Algo oscuro y viscoso que se movía en el fondo de sus pupilas. Culpa. Pánico. Quiso decir algo, sus labios se movieron, pero en ese momento entró mi padre. Déjala descansar, Lucas. Tú también necesitas dormir. Mañana es el gran día. Tienes que estar fuerte. Sé un hombre. Es tu deber. Sé un hombre. Esa frase. La llave maestra que cerraba mi boca y abría mi pecho. Asentí, le di un beso en la frente a Elena y salí. No dormí esa noche. Me quedé mirando la ciudad desde la ventana de mi habitación asignada, sintiendo un peso absurdo en el estómago. No era miedo a la cirugía. No me importaba la cicatriz ni la recuperación. Era una sensación de fatalidad inminente, como cuando el aire cambia de presión antes de un tornado. Sentía que me estaba metiendo en la boca de un lobo, y lo peor era que el lobo tenía la cara de mi familia. A la mañana siguiente, todo fue rápido. Enfermeras, batas verdes, el olor acre del antiséptico. Me estaban preparando. Mi madre estaba allí, llorando de emoción, sosteniendo mi mano como si fuera una reliquia sagrada. Mi padre estaba de pie, solemne, orgulloso. Estamos muy orgullosos de ti, hijo, dijo, con la voz ronca. Esto es lo que hacen los hombres de verdad. Proteger a los suyos.
Me estaban colocando la vía en la mano izquierda cuando la puerta se abrió de golpe. No era un médico. No era una enfermera. Era Mateo. Estaba rojo, sudoroso, como si hubiera corrido desde el colegio. Llevaba la mochila puesta y el uniforme desordenado. Detrás de él, Carlos intentaba alcanzarlo, pero se detuvo en el umbral, pálido como un fantasma. Mateo, gritó mi madre. ¿Qué haces aquí? Tío Lucas va a entrar a quirófano. El niño no miró a su abuela. No miró a su padre. Me miró a mí. Caminó directo hacia mi camilla, ignorando a la enfermera que intentaba detenerlo suavemente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz, cuando habló, fue clara, aguda, cortando el aire estéril de la habitación como un cristal roto. Tío, dijo, y su barbilla tembló, ¿te han dicho la verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el monitor cardíaco pareció detenerse por un segundo. ¿De qué hablas, Mateo? Pregunté, sintiendo un frío repentino que no venía del aire acondicionado. Me incorporé en la camilla, arrancándome un poco el adhesivo de la vía. Mateo, cállate, bramó mi padre. Fue un rugido, no una voz. Un sonido violento que nunca había escuchado dirigido a su nieto. Eso fue lo que lo delató. El miedo en la voz de mi padre. Mateo dio un paso atrás, asustado por el grito, pero luego miró a su padre, a Carlos, buscando permiso. Carlos cerró los ojos y, muy lentamente, asintió. Una sola vez. Un gesto de rendición. El niño se volvió hacia mí otra vez, y con la inocencia brutal que solo tienen los niños que han visto demasiado, soltó la granada. Tío, ¿debo decirles por qué mamá realmente necesita tu riñón? No es una enfermedad, tío. Es por lo que se tomó. ¿Qué has dicho? Pregunté. Mi voz sonó ajena, como si viniera de debajo del agua. Mateo no retrocedió, aunque mi padre avanzó hacia él con la mano levantada, una amenaza física que nunca había visto en mi vida. Carlos, mi cuñado, se interpuso. Fue un movimiento torpe, desesperado, pero detuvo a mi padre. No lo toques, dijo Carlos. Su voz era un susurro roto. Ya basta, Ricardo. Ya basta. El niño no tiene la culpa de nuestra cobardía. Carlos, gritó mi madre. Su llanto había cambiado. Ya no era el llanto de la víctima, era el chillido agudo de alguien a quien le han descubierto el truco de magia. No digas nada. Es su hermana. Si Lucas se va, ella muere. Miré la vía en mi mano. El líquido transparente goteaba lentamente hacia mi vena. Solución salina. Preparación. Sacrificio. Con un movimiento seco y deliberado, me arranqué la aguja. No sentí dolor, solo un ardor frío. La sangre brotó inmediatamente, oscura y rápida, manchando la sábana blanca inmaculada de la camilla. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre se quedó paralizado, mirando la sangre como si fuera una ofensa personal. Habla, Carlos, dije. Me bajé de la camilla. Mis piernas temblaban, pero no por miedo. Temblaban por la adrenalina de la caída libre. Si no me dices la verdad en los próximos 10 segundos, saldré por esa puerta y no volveré jamás. Carlos se frotó la cara con las manos. Parecía un hombre condenado. No es una enfermedad autoinmune, Lucas. Tampoco es genética. Cállate, bramó mi padre. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello a punto de estallar. Si abres la boca, te juro que... Fueron pastillas, gritó Mateo. El niño lloraba ahora abiertamente, abrazando su propia mochila como si fuera un escudo. Fueron las pastillas de la abuela. Se tomó el bote entero. El silencio volvió. Esta vez, era un silencio radiactivo. Miré a mi madre. Ella desvió la mirada. Miré a mi padre. Él apretó la mandíbula, desafiante, pero había terror en sus ojos.
No terror por la salud de su hija, sino terror a perder el control. Carlos se derrumbó en una silla de plástico. Fue un intento de suicidio, Lucas, confesó, mirando al suelo. Hace 3 semanas. Tuvimos una pelea. Ella había vuelto a apostar. Habíamos perdido los ahorros para la universidad de Mateo. Le dije que me iba, que me llevaba al niño. Sentí que el suelo se inclinaba. Apostar. Mi hermana, la princesa, la víctima eterna. Ella no lo soportó, continuó Carlos, con la voz ahogada. Se encerró en el baño. Se tomó los analgésicos fuertes de tu madre para la espalda. Todos. Y una botella de vodka. La encontramos a tiempo para que no muriera en el acto, pero sus riñones, los riñones colapsaron por la toxicidad. Se los destrozó ella misma. Cerré los ojos. Las piezas del rompecabezas. Esas piezas deformes que no encajaban durante las últimas semanas, de repente formaron una imagen nítida y grotesca. No era una tragedia del destino. Era una consecuencia. Y ellos lo sabían. ¿Ustedes lo sabían? Pregunté. Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Asustaba. Mi madre se levantó, temblorosa, y trató de agarrarme las manos ensangrentadas. Hijo, por favor, trata de entender. Era para proteger su reputación. Si el seguro se enteraba de que fue un suicidio, si la gente se enteraba. ¿Y qué importa la causa, Lucas? Es tu hermana. Se está muriendo igual. Necesita tu ayuda igual. Me mintieron, dije. Retrocedí, alejándome de su tacto. Me miraron a los ojos, vieron cómo me hacían pruebas, vieron cómo me preparaba para que me cortaran, para perder un órgano, y me mintieron. Me manipularon con el deber. Sé un hombre. Es tu sangre. Es tu deber. Gritó mi padre, golpeando la pared. El sonido metálico resonó en la habitación. Me da igual si se tomó veneno o si le cayó un rayo. Es tu hermana. Tú tienes 2 riñones y ella ninguno que funcione. Si sales por esa puerta, la estás matando tú. Tú serás el asesino, no las pastillas. Ahí estaba. La carta final. La culpa convertida en arma. Miré a ese hombre. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. El hombre a quien pasé mi vida tratando de impresionar. Y no vi a un padre. Vi a un gerente de crisis tratando de limpiar un desastre a costa de sus empleados. Yo no era su hijo. Yo era el recambio. Yo era la pieza de repuesto almacenada en el garaje, lista para ser usada cuando el vehículo principal se averiara por conducción temeraria. Miré a Mateo. El único valiente en esa habitación. Gracias, Mateo, le dije. Me quité la bata de hospital. No me importó estar medio desnudo frente a ellos. Me puse mi camisa, mis pantalones, con movimientos lentos y mecánicos. La sangre de mi mano manchó la manga de mi camisa blanca, floreciendo como una rosa roja en la tela. Lucas, no puedes irte, sollozó mi madre. Se tiró al suelo, agarrándose a mis tobillos. Una escena bíblica, teatral, manipuladora. Te lo suplico. ¿Me la vas a matar? La miré desde arriba. Sentí una pena inmensa, pero no por ella. Pena por el niño que yo fui, el que creía que esta mujer era la definición del amor. Ella se mató a sí misma, mamá, dije. Me solté de su agarre con suavidad, pero con firmeza. Y ustedes intentaron sacrificarme para ocultar la vergüenza. Si cruzas esa puerta, no tienes familia. Rugió mi padre. Su cara estaba violeta. Te desheredo. No vuelvas a llamarnos. Para nosotros estás muerto. Me detuve en el umbral. La enfermera jefe estaba en el pasillo, mirándonos con los ojos muy abiertos, con el teléfono en la mano, probablemente llamando a seguridad. Me giré una última vez. No te preocupes, papá, dije.
Sentí un frío absoluto en el pecho, un vacío donde antes latía la lealtad. El hijo que tenías murió hace 10 minutos en esta habitación. Salí al pasillo. Caminé, No corrí. caminé. Escuché los gritos de mi madre a mis espaldas, desgarradores, llamándome por mi nombre. Escuché a mi padre insultando a Carlos. Escuché el caos. Pero yo caminaba por un túnel de silencio. Pasé por la recepción. La gente me miraba. Un hombre con una camisa manchada de sangre, caminando con la mirada perdida. Salí a la calle. El aire frío de noviembre me golpeó la cara. Llovía. Una lluvia fina y helada. Me subí a mi coche. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la llave. Cuando el motor arrancó, no puse música. Conduje. No fui a mi apartamento. No fui a mi trabajo. Conduje hacia el norte. Conduje hasta que el depósito marcó reserva. Conduje hasta que los edificios se convirtieron en árboles y el asfalto se convirtió en grava. En algún momento, paré en un área de descanso vacía. Apagué el motor. El silencio del bosque me rodeó. Miré mi mano. La sangre se había secado, formando una costra oscura sobre la herida de la vía. Y entonces, por primera vez en 3 horas, grité. No fue un grito de tristeza. Fue un grito animal, un aullido de rabia pura. De dolor físico, de una traición tan profunda que sentía que me habían arrancado la columna vertebral. Grité hasta que mi garganta se desgarró, golpeando el volante hasta que mis nudillos sangraron de nuevo. Estaba solo. Estaba completamente solo en el mundo. Y, paradójicamente, mientras la lluvia golpeaba el techo del coche, me di cuenta de algo aterrador. Era libre, mi teléfono no dejó de sonar durante los primeros 100 kilómetros. El nombre de mi madre. El nombre de mi padre. Un número desconocido que supuse sería del hospital. La pantalla se iluminaba rítmicamente en el asiento del copiloto, un faro azul en la oscuridad de la cabina, exigiendo atención, exigiendo culpa. En un puente sobre un río cuyo nombre no conocía, bajé la ventanilla. El aire entró rugiendo, trayendo olor a tierra mojada y libertad. Agarré el teléfono. Por un segundo, vi un mensaje de texto de mi madre: Lucas, por favor, vuelve. Ella está. No terminé de leerlo. Lancé el aparato a la negrura. No hubo sonido de impacto, solo el viento. Con ese gesto, no solo tiré un dispositivo de 1.000 euros, tiré 32 años de obediencia. Llegué a este pueblo 3 días después. No lo elegí en un mapa. Simplemente se me acabó el dinero para gasolina y la voluntad de seguir huyendo. Es un lugar de inviernos largos y gente de pocas palabras, encajado entre montañas de granito y un mar gris que siempre parece enfadado. Perfecto. Las primeras semanas fueron un borrón. Alquilé una cabaña destartalada que había sido un garaje de tractores. El dueño, un viejo llamado Elías que me miraba como si supiera que huía de la ley o del diablo, no hizo preguntas cuando le pagué 3 meses por adelantado con el dinero en efectivo que saqué de un cajero automático en la frontera provincial. Me pasaba los días sentado en el suelo de hormigón, envuelto en una manta, mirando cómo la luz cambiaba a través de las rendijas de las tablas podridas. No sentía tristeza. La tristeza es un lujo para quienes tienen esperanza. Lo que yo sentía era una amputación. Me había arrancado a mi familia, y aunque el miembro estaba gangrenado, el cuerpo seguía buscando el peso que faltaba. Me despertaba sudando, buscando el teléfono para llamar a mi madre, para contarle que había encontrado un sitio, antes de recordar que ya no tenía madre. Que la mujer que me dio a luz estaba dispuesta a abrirme en canal para salvar las apariencias. El frío fue lo que me salvó. La cabaña no tenía aislamiento. El viento se colaba y calaba hasta los huesos. Necesitaba arreglarla si no quería morir de hipotermia. Encontré unas herramientas oxidadas en el fondo del garaje, un martillo, una sierra de mano, un cepillo de carpintero con la hoja mellada. Empecé a trabajar. Al principio,
Mis manos de consultor financiero eran inútiles. Me golpeaba los dedos, me llenaba de astillas, sangraba. Pero el dolor físico era un alivio. Era real. Cuando el martillo golpeaba mi pulgar, el dolor era agudo, localizado y honesto. No tenía subtexto. No había manipulación emocional en un clavo torcido. Compré madera barata. Aprendí a lijar. Aprendí que la madera tiene veta, que tiene una dirección, y que si vas en contra de ella, se astilla y se rompe. Igual que las personas. Vas contra la veta, chico, me dijo Elías una mañana, viéndome luchar con una viga de pino. Tienes que escuchar lo que pide la madera, no imponer tu voluntad. Esa frase se quedó conmigo. Toda mi vida había impuesto mi voluntad, o me habían impuesto la suya. Nadie escuchaba. Poco a poco, el garaje se convirtió en una casa. Y luego, en un taller. Descubrí que tenía talento para el silencio y para las formas. Empecé a hacer sillas. Mesas simples, robustas. Sin adornos. La gente del pueblo empezó a comprarme cosas. No por caridad, sino porque mis muebles aguantaban. Eran como yo, duros, sin barnices brillantes, hechos para resistir la tormenta. Pasó un año. Luego 2. Dejé de mirar atrás. Mi cuenta bancaria anterior seguía intacta, acumulando polvo digital. Abrí una nueva cuenta en el Banco Rural bajo mi segundo nombre. Me dejé crecer la barba. Mi cuerpo cambió, la grasa de oficina desapareció. Reemplazada por músculo fibroso en la espalda y los brazos. Me volví lento al hablar, midiendo cada palabra como si costara dinero. Encontré paz en la rutina. Café a las 6. Lijar hasta las 12. Almuerzo solitario mirando el mar. Barnizar por la tarde. Leer por la noche. Sin televisión. Sin internet. Creí que estaba a salvo. Creí que había logrado lo imposible, nacer de nuevo sin morir primero. Pero el pasado no es un lugar que dejas atrás. El pasado es un acreedor paciente. Siempre te encuentra. Fue un martes, igual que aquella primera llamada. Hacía 3 años y 2 meses desde mi huida. Estaba terminando una estantería de nogal, pasando un trapo con aceite de linaza, disfrutando de cómo la madera bebía el líquido y oscurecía su tono, revelando sus secretos. El olor a aceite y serrín llenaba el aire, mi olor favorito en el mundo. Escuché un motor. No era la camioneta oxidada de Elías. Tampoco era el tractor de los vecinos. Era el ronroneo suave de un motor moderno, caro. Neumáticos de calidad triturando la grava de mi entrada. Mi corazón, traicionero, dio un vuelco. El cuerpo tiene memoria antes que el cerebro. Sentí ese frío familiar en el estómago, el mismo que sentí en la sala de espera del hospital. Dejé el trapo sobre la mesa. Me limpié las manos lentamente. No iba a correr. Ya no corría. Salí al porche. La luz de la tarde era gris y metálica. Un sedán negro estaba aparcado frente a mi taller. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre. Llevaba un abrigo largo de lana, zapatos de ciudad que ya estaban manchados de barro. Tenía el pelo más gris que la última vez que lo vi, y los hombros más caídos, como si la gravedad pesara más sobre él que sobre el resto de los mortales. Era Carlos. Se quedó allí, junto al coche, mirándome. Me miró las botas de trabajo, los vaqueros manchados de barniz, la camisa de franela, la barba. Parecía no reconocerme. O quizás me reconocía demasiado bien y eso le asustaba. No dijo nada. Solo se metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó un sobre blanco. El viento movía los árboles a nuestro alrededor. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propia sangre en los oídos. No te voy a invitar a pasar, Carlos, dije. Mi voz sonó grave, rasposa por el desuso. Carlos asintió, como si esperara esa respuesta. No vengo a quedarme, Lucas, dijo.
Su voz era un fantasma de lo que recordaba. Había perdido toda vitalidad. Me costó mucho encontrarte. Un detective privado tardó 6 meses. ¿Te escondes bien? No me escondo. Vivo. Él sonrió con tristeza. Una sonrisa rota. Ella murió, Lucas. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en un pozo profundo. Esperé la ola de dolor. Esperé el llanto. Esperé sentirme culpable, el asesino que mi padre había profetizado. Pero no sentí nada. Solo el viento en la cara. Y una extraña, fría calma. ¿Cuándo? Pregunté. Hace un año. El trasplante, conseguimos uno, 6 meses después de que te fueras. De un donante cadáver. Pero su cuerpo lo rechazó. O quizás su mente. Nunca dejó de, Carlos se detuvo, tragando saliva. Nunca dejó de ser ella. Siguió bebiendo, incluso en la lista de espera, a escondidas. Asentí. Era el final lógico de la historia. ¿Y por qué estás aquí, Carlos? Si vienes a traerme la factura de la culpa, llegas tarde. Ya la pagué. Carlos dio un paso adelante, extendiendo el sobre blanco. Su mano temblaba. No vengo por eso. ¿Tu padre? Ricardo, él ha contado una versión de la historia. A todos. A la familia, a los amigos. Dice que la abandonaste por cobardía. Que te asustaste de la cirugía y huiste, dejándola morir. Te ha convertido en el villano de la película, Lucas. Nadie sabe lo de las pastillas. Nadie sabe lo del intento de suicidio. Solo saben que el hermano mayor huyó. Me encogí de hombros. Que cuente lo que quiera. No me importa lo que piensen los fantasmas. A mí tampoco me importa ya, dijo Carlos, y por primera vez vi un destello de fuego en sus ojos apagados. Me divorcié de ella 2 meses antes de que muriera. No pude más. Me llevé a Mateo. Al escuchar el nombre del niño, algo se movió dentro de mí. Una pequeña grieta en mi armadura. ¿Cómo está él? Tiene 14 años ahora. Es difícil. Está enfadado con el mundo. Pero te recuerda. Carlos miró el sobre en su mano y luego me lo tendió con urgencia. Mateo encontró esto. Estaba escondido en el joyero de Elena. Lo escribió la noche antes de la cirugía. La noche que tú estabas allí. Miré el sobre. Tenía mi nombre escrito. Lucas. La caligrafía era temblorosa, picuda. La letra de mi hermana. No quiero leerlo, dije, retrocediendo un paso hacia la seguridad de mi taller. Tienes que hacerlo, insistió Carlos, dejando el sobre un tocón de madera que usaba para cortar leña. A medio camino entre nosotros. No es una disculpa, Lucas. Conociéndola, no lo es. Pero hay algo ahí dentro que necesitas saber. Algo sobre tu padre. Algo que cambia lo que pasó esa noche. Carlos retrocedió hacia el coche. Tu padre no solo quería proteger su reputación, Lucas. Había dinero de por medio. Mucho dinero del seguro de vida de ella. Si se suicidaba, no cobraban. Si moría por complicaciones médicas después de un trasplante heroico, cobraban todos. Me quedé helado. El frío del viento ya no era lo único que me congelaba. Léelo, dijo Carlos, abriendo la puerta del coche. Y luego decide si quieres seguir lijando madera o si quieres quemar el bosque entero. Arrancó el motor. El coche dio la vuelta y se alejó, desapareciendo por el camino de grava, dejándome solo otra vez. Solo con el viento, el mar gris, y un sobre blanco sobre un tronco viejo que palpitaba como si tuviera un corazón propio. Me quedé mirando el sobre blanco, inmóvil. El sol de la tarde luchaba por abrirse paso entre las nubes, proyectando una luz débil y espectral sobre la grava. La madera de mis botas estaba fría contra el tocón. Finalmente, extendí la mano. Recogí el sobre.
El papel era áspero, barato. Olía vagamente a un perfume que ya no reconocía. Entré en el taller. Encendí la única lámpara de techo, que arrojaba una luz amarilla y funcional. Me senté en una de las sillas de roble que acababa de terminar, y abrí la carta. No era larga. La caligrafía, como recordaba Carlos, era nerviosa. No había encabezado. Lucas. Si estás leyendo esto, significa que el plan salió mal. O salió bien y estás resentido, lo cual es lo mismo. Sé que te irás. Siempre supiste cuándo huir. No te voy a pedir perdón por lo de las pastillas. Me daba igual. Solo quería que terminara. Cuando dijeron que eras compatible, papá se puso histérico. No por mí, sino por el seguro. Si me moría por mi propia mano, perdía la casa. ¿Lo entiendes? Tenía que parecer un acto de bondad de tu parte. Un sacrificio. Él siempre supo cómo usar nuestras fortalezas contra nosotros. Me dijo que si funcionaba, te daría un buen trabajo en la empresa de los primos. Una recompensa. Y tú lo harías. Lo sé. Siempre has necesitado su aprobación, Lucas. Yo te envidiaba por eso. Por tu capacidad para ser bueno, para ser el roble. Pero hay algo que debes saber. Lo sé porque lo escuché. Cuando tú estabas haciéndote la resonancia magnética, tu padre y Carlos estaban hablando en la cafetería. No era solo el dinero de la póliza lo que estaba en juego. Papá había invertido una fortuna en una operación ilegal, algo con tierras en el sur. Necesitaba que ese dinero entrara rápido para cubrir las pérdidas y evitar la cárcel. Yo era la solución rápida, Lucas. La solución garantizada. No te mató a ti. Quería salvarse él. Y yo no se lo conté a Carlos antes. No podía. Estaba demasiado débil para ser la mala de la película por última vez. Sabía que tú te irías, y él, al no saberlo, tendría que quedarse. Míralo ahora. Me imagino que es libre. Siempre quise esa calma que tienes tú. Te deseo paz. Algo que yo nunca tendré. Elena. Dejé la carta sobre la mesa. Mi cuerpo no reaccionó. No hubo gritos, ni lágrimas. El dolor, esa cosa viscosa que había sentido en el hospital, ahora se cristalizó en mi estómago, duro y frío como un guijarro. No era una traición personal. Era una transacción. Habían intentado venderme. Por un par de millones de la póliza y para sacar a mi padre de un aprieto legal. El deber de la sangre era una frase elegante para encubrir un fraude financiero y una cobardía existencial. Yo era la garantía. La furia que vino después no fue roja, sino blanca. Una furia glacial. Una claridad absoluta. Me levanté y fui a la estufa de leña que había instalado yo mismo. Estaba fría. Saqué un trozo de corteza de pino y un fósforo. La pequeña llama amarilla brotó con un chasquido. Agarré la carta de Elena. No sentí la necesidad de leerla de nuevo. Su contenido era tóxico, pero su propósito había terminado. La usé para encender la astilla. El fuego prendió rápidamente en la madera seca. Era un fuego limpio. Sostuve la carta hasta que el borde se puso marrón, se enroscó. Luego, con un movimiento final, la arrojé al fuego. La observé quemarse. Las palabras se desvanecieron en ceniza gris, el papel se encogió, convirtiéndose en humo que olía a incienso quemado y a perdón, no de mi parte, sino del universo que finalmente había cerrado ese capítulo. Lucas, el hijo obediente, el Salvador, el que buscaba la aprobación, no había sido matado por la pena. Había sido matado por la verdad. La verdad de que su vida, para ellos, era prescindible. Y con la muerte de ese Lucas, nació otro. El hombre que estaba sentado en el taller, oliendo a resina y a vida dura. El que había elegido la veta correcta de la madera. No volví a ver a Carlos. Ni a mi padre, ni a mi madre.
Nunca busqué las noticias sobre el destino financiero de mi padre, ni la casa hipotecada. Ya no era mi problema. Los fantasmas hacen su propio ruido. Unos meses después, volví a la ciudad. No para verlos, sino para arreglar una propiedad que mi abuela me había dejado, una pequeña herencia que ni mi padre ni mi hermana conocían. Vendí el apartamento que había sido mío. Liquidé mi vida antigua, desmantelando toda la estructura que ellos habían construido a mi alrededor. Fue un exorcismo metódico. Una tarde, mientras tomaba un café en un rincón de un barrio antiguo, vi a mi padre. Estaba sentado en un banco, solo. Parecía más pequeño. Llevaba ropa desgastada. No estaba mendigando, pero tampoco tenía el porte de un hombre que controlaba algo. Me quedé en la sombra de un toldo. Lo observé. No sentí odio ni compasión. Solo vi a un hombre que había jugado un juego de sumas y restas con personas, y había perdido. Di media vuelta y seguí caminando. No había necesidad de un diálogo de la verdad. La verdad estaba escrita en la carta quemada, y mi respuesta estaba escrita en los callos de mis manos. Volví a la costa. A mi taller. La vida aquí tiene el ritmo del mar, inmutable. Elías me saluda por las mañanas con un gruñido. A veces, voy a pescar con él, y no hablamos. La conversación que más valoro es la que no necesita palabras. He aprendido a amar este silencio denso, este aire frío, el olor a sal y a pino. Es un silencio que no me juzga, un aire que no me asfixia. Hay una grieta en la mesa de mi taller, justo donde dejé el sobre de Elena. La madera se agrietó un poco cuando la saqué de la humedad. Debería lijarla, pero no lo hago. La dejo ahí. Es el recordatorio de que incluso el roble más fuerte tiene un punto de ruptura, y que es justo en esa rotura donde nace la verdadera fuerza. A veces, pienso en Mateo, el único que me salvó. Sé que Carlos lo está criando bien, lejos de la toxicidad de su apellido. Y sé que, si alguna vez el pasado llama a mi puerta, no será con súplicas, sino con el sonido honesto de la madera golpeando el suelo. Estoy solo. Estoy bien. Y entre el silencio de las montañas y el rugido del mar, por primera vez en mi vida, realmente sé quién soy. Y entre el silencio y el olor a resina, por fin entendí, yo, finalmente, estaba en casa.